¿La respiración en los músicos de viento os interesa? ¿Inflamos carrillos? ¿Sí o no? ¿Inclinamos la cabeza? ¿Sí o no? ¿Dejamos que la presión vaya a cuello? ¿Sí o no? ¿Influye la silla? ¿Sí o no? Bien, vamos a hablar de todos estos elementos. Vamos a fijarnos directamente en la imagen que estáis viendo. Muchos instrumentistas me habéis mencionado la importancia de fijarnos en músicos que han hecho esta distensión de la zona de los carrillos, de la zona del bucinador. ¿Es correcto o no es correcto? Vamos a hablar de la parte mecánica, vamos a hablar de la parte fisiológica, vamos a hablar de la parte musical. De la parte musical, ¿algo decir? Por mi parte, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no puedo decirle a una persona que toca mal si el sonido es perfecto. Ahora bien, fisiológicamente, ¿qué estamos entendiendo? Pues que el tejido ha cedido por la presión que ha recibido. Si yo tengo lo suficiente contención, fuerza y dirección a la hora de recibir una presión, ya sea del carrillo, ya sea del cuello o ya sea del abdomen, si tengo suficiente contención en la musculatura, voy a hacer presión para que la presión del aire, en este caso, vaya dirigida. Con lo cual estamos hablando de dos presiones, la presión del aire propiamente que hace y la presión que tiene que recibir el músculo para contener esa contención. El músculo se puede contraer hacia adentro, se puede contraer hacia afuera o se puede mantener en la distancia. Si al recibir esa presión yo me alargo como músculo, ¿qué está pasando? Pues que va a haber una distensión y que cada vez va a ser mayor. ¿Es correcto? Vamos a hablar solo de la parte fisiológica. Vamos a compararlo cuando estoy soplando las velas de mi día de cumpleaños. ¿Qué hago yo? Muchas veces hemos visto vídeos que hacemos así. Acercamos la cabeza y hinchamos los carrillos. Ahora quiero que os fijéis en los labios. ¿Qué sensación tenéis en los labios cuando hacemos esto de hinchar los carrillos y soplar? Sensación, lo que llamamos propiocepción, es decir, qué sensación interna tengo de cómo están trabajando los labios, qué presión reciben cuando estoy haciendo esto. Ok, vamos a hacerlo otra vez. ¿Sí? Y ahora cambiamos de término y lo hacemos activando el bucinador, es decir, en vez de es ¿sí? Notar ahora qué notáis, sentir, estar escuchando, qué sentís en los labios. ¿Sí? ¿Cómo se colocan los labios cuando estoy activando este músculo o cuando no? Entonces, vais a compararlo varias veces, haciendo y lo vais a comparar estando en casa con un papel, con una vela, hacerlo o con la propia mano. Si quiero dirigir solo el aire hacia una zona concreta, ¿cómo tengo más control? ¿Dónde llega más presión? ¿En mi mano izquierda o en mi mano derecha? Haciendo la misma fuerza abdominal y el mismo tipo de respiración, haciéndolo igual, ¿sí? Vamos a reflexionar sobre esto. Entonces resulta que sí que hay unos músculos que están en la cara y hay muchos músculos que están en la cara para mover los ojos, para mover el carrillo, para mover la lengua, para mover todo lo que es la gestualidad y el control, incluso en los labios también, de accionar una parte de mi cara o la otra. Con lo cual, ¿nos interesa accionar músculos para dirigir el aire? ¿Nos interesa saber más sobre la musculatura que hay en la cara para saber cuándo la tengo que activar y cuándo la tengo que aflojar en función de lo que quiero conseguir en la zona distal? Yo creo que sí. Entonces, cuanto más activación hagamos, conocimiento y cuando más ejercicios tengamos para saber cómo está colocada esta zona, más respuestas voy a poder dar a ese instrumento después en mi parte técnica. Con lo cual, os animo a que
utilicéis esta musculatura porque después la vamos a trasladar a que este conjunto muscular que está pasando en esta zona distal tiene que ver con lo que está pasando en la zona pélvica. En la parte de abajo de cómo estoy colocado tiene que ver en cómo estoy soltando el aire, cómo estoy llevando el aire por mi conducto. Está claro que el diafragma está aquí arriba, ahora lo vamos a observar con un dibujo que os he preparado dinámico en el cual podéis ver la musculatura que se trabaja en la respiración y después os detallaré el trabajo que se hace a nivel de la embocadura. Fijaros, hablamos mucho de lo que es el diafragma. El diafragma es todo este músculo que se sujeta desde las costillas y como las costillas van desde la columna hasta la parte anterior, ahora estoy viendo a una persona, un simulacro de esqueleto, ¿no? Desde abajo hasta arriba, es como si estuviese tumbado, yo estoy de pie y la persona que me observa está mirándome de abajo hacia arriba, con lo cual aquí estarían los pies, esto es la pelvis y esto es el diafragma que se agarra a la columna en la zona de L2, L3, ¿sí? Y aquí hay unos orificios. Estos orificios son especiales para que pase el esófago y la vena cava, es decir, para que tengamos irrigación. Son dos orificios que tenemos en el diafragma. Todo lo demás es músculo y fijaros que la disposición es un poco diferente al músculo que podemos entender como un bíceps o como un tríceps. Aquí, si veis que forma un trébol, esta parte es la que llamamos la de contracción, el centro frénico, es decir, que la contracción del diafragma está en el centro. Y estas fibras se alargan más o menos en función de la disposición que tenga de por sí la capacidad de ensanchar las costillas por todos sus lados, por todas las direcciones, no simplemente en la parte anterior, parte lateral y parte evidentemente posterior. Con lo cual, fijaros, si yo quiero que el diafragma esté muy activo y tenga mucha capacidad, me interesa también que la parte de atrás esté pues muy activada. Entonces, si volviendo otra vez a la posición de sedestación, decimos que el diafragma, si yo lo estuviese viendo por aquí debajo, cómo está trabajando, con una actitud de cierre, de volver hacia atrás, de que la pelvis esté hacia atrás, ya esta parte posterior está en retracción, es decir, me va a costar mucho llevar el aire hacia atrás si yo ya tengo la espalda curvada, porque la espalda tiene que tener unas curvaturas y específicamente en esta zona, mirado de perfil como sería el diafragma, esto ya tiene que poder ir hacia afuera, pero puede ir hacia afuera si esto va hacia adentro, pero si yo ya tengo la espalda que me va hacia adentro, como estoy aquí, mal sentado, digámoslo así, claro, yo no puedo ir más hacia atrás porque ya está el diafragma posterior en tensión, con lo cual estoy perdiendo capacidad ventilatoria. ¿Sí? ¿Me interesa esto? No me interesa para nada. Y además vamos otra vez a mirar el dibujo de anatomía para entender que no solo el diafragma estará trabajando de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque esta musculatura que estáis viendo aquí es musculatura que ayuda a la respiración, sobre todo la parte de los escalenos. Fijaros, aquí se ve muy bien. Los escalenos son estos músculos que hay aquí que se agarran a la primera y a la segunda costilla. Os lo estoy señalando en color azul. Entonces, estos músculos solo agarran la primera y la segunda costilla y son los encargados de mover con rapidez y velocidad estas dos primeras costillas. Esta, lo señalo en otro color para que se vea bien, en esta costilla y esta costilla. Con lo cual os estoy diciendo que estas dos primeras costillas, el diafragma no
tiene acción porque las hace subir el músculo escaleno. Y los escalenos se activan demasiado cuando tienen que soportar el peso de la cabeza. ¿Y cuándo tengo que soportar el peso de la cabeza? Siempre y cuando la cabeza no esté colocada en su sitio. La forma y la disposición de las cervicales está preparada para sujetar el peso de la cabeza siempre y cuando que las cervicales estén hacia adentro, ¿sí? Y la zona de la espalda tiene que ir hacia adentro y hacia adentro y hacia afuera. Tiene que haber una curva, ¿sí? Curva hacia adentro, curva hacia afuera, curva hacia adentro, las nalgas hacia afuera, ¿sí? Hacia abajo, todo. Entonces, ¿qué significa? Si esta cabeza no está bien colocada en la zona cervical y está desplazada hacia adelante, ya tiene que soportar esta musculatura la presión de sujetar la cabeza, porque la cabeza nos pesa 4,5 kilos más o menos, y estos 4,5 kilos están soportados tanto por la musculatura de delante como la musculatura de atrás y más musculatura que hay alrededor. Pero tiene que haber un equilibrio entre la parte anterior y la parte posterior. Ahora bien, si la cabeza está tirada hacia adelante, se crea un brazo de palanca, que no es lo mismo agarrar un peso aquí que agarrar un peso aquí. Por lo tanto, mis cervicales van a estar con más presión. ¿Me va a costar más inspirar con la cabeza adelantada? Claro que sí, porque este músculo no solamente tiene que levantar ya entonces la costilla, sino que va a tener que estar pendiente de la tensión por estar notando esa cabeza adelantada. Entonces, si ahora nos vamos a observar la musculatura de exhalación, fijaros que hay dos muy importantes, el recto del abdomen y el transverso del abdomen. Entonces, esta musculatura, sobre todo la del transverso del abdomen, voy a quitar el recto para que lo veáis perfecto esto, está solo dibujada aquí la musculatura de un lado, todo lo de alrededor también sería parte de este músculo, ¿sí? Entonces fijaros que es como una faja, cuando nos ponemos una faja es la misma disposición, igual la disposición de las fibras, la voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis, aquí, ahí. ¿Veis? La disposición de las fibras son en forma de redonda, de faja, de sujeción. Y amigos, ¿dónde se está agarrando esto? A las costillas y a la pelvis. Otra vez la importancia de estar sentados. Porque si esta pelvis no está bien colocada y está haciendo que la columna vaya hacia atrás, ¿qué va a pasar con la inserción de este músculo? Que las fibras que tienen una orientación determinada para hacer contención y ayudar a que el diafragma cuando baje, que es cuando se hace la inspiración, haga presión en todas las vísceras, haya abdomen hacia afuera, haya zona lateral hacia afuera, haya zona posterior hacia afuera, el diafragma se expande. Luego, al soltar el aire, cuando soltamos el aire, todo tiene que ir hacia adentro. Con lo cual, la presión que ha generado el diafragma y ha hecho bombear hacia afuera, ha hecho que haya una dilatación de la zona abdominal hacia afuera por la presión generada, ¿quién la va a sujetar? Este músculo con esta disposición de fibras que estáis viendo. Si yo estoy mal sentada y esta pelvis está hacia atrás, la disposición ya no será así, la disposición ya será de esta forma, con lo cual contraer hacia adentro y contener la presión del diafragma me va a costar más. Me va a costar más contener la presión que se genera en el diafragma por la respiración. Con lo cual, si yo tengo que hacer fuerza hacia adentro para mejorar la salida del aire, si estoy en esta posición ya no me va a costar, va a ser más el esfuerzo que voy a hacer, me va a costar más. Además de que voy a ser menos efectiva. ¿Por qué? Pues porque parte de estas fibras ya no se van a activar correctamente. Por lo tanto, voy a tener que activar más estas de aquí. ¿Y esto qué hace? Pues que a medida que yo me voy acostumbrando a activar las fibras de arriba en vez de las de abajo, ¿qué pasa? Pues que se me va cerrando con el tiempo este ángulo, el ángulo de la respiración.
este ángulo que es donde se inserta el diafragma. Voy a quitar esto para que nos hagamos la idea otra vez de cómo está el diafragma colocado. Con lo cual, ¿qué estoy haciendo? Que a la larga vaya gestionando mal esa respiración, aquí lo tenéis, el diafragma otra vez aquí puesto, ¿sí? Cada vez que me siento mal es perder capacidad respiratoria. ¿Nos interesa o no nos interesa? No nos interesa para nada. Entonces tenemos que aprender a sentarnos correctamente para poder respirar bien y tener buena capacidad de respiración. Voy a enseñaros ahora dónde está la musculatura de la cara, porque esto se ha quedado pendiente y es algo importantísimo a trabajar. Saber cómo está la musculatura de la cara en relación a la tensión que recibe. Mirad aquí. Esto en amarillo son los nervios. Y cuando hablamos del sellado de la embocadura, va de esto, de este, de este, de este, de este, y por aquí debajo está el bucinador. Y esto es igual de importante entender la disposición de los músculos de la cara que cuando estaba explicando la musculatura del abdomen. ¿Qué os he dicho? El principal es el transverso del abdomen porque tiene que hacer la contención, pero por encima está el recto. ¿Quién va a tener que trabajar más? ¿Quién es el que está preparado para trabajar? El que está dentro, no el que está fuera, porque es el que está más en contacto. Con lo cual, fijaros, nosotros nos estamos fiando de la musculatura que recoge y tensa el orbicular porque queremos un buen sellado. Es como la tela de una araña esto, ¿no? Aunque si yo voy quitando estos músculos, vais a ver que debajo está el principal de la acción del sellado, que es el bucinador. Voy a cerrar aquí. Mirad, es este. Voy a quitar este también para que lo veáis bien. Y este también, que es el depresor del labio, para que veáis que este es el bucinador, es el que hace este. Entonces, os animo a que practiquéis, esto es la encía ya, esto os lo voy a enseñar en azul, ¿veis? Esto es la encía, esto no es músculo. Este es el músculo, es que tiene fibras aquí señalado en azul. Entonces, fijaros que tiene mucha relación con la posición y también que podéis tener problemas luego de embocadura o de mordida o de tinnitus debido a que estáis, porque está muy cerca, este nervio es el que rige toda la información. Pero bueno, hablaremos otro día del tinnitus. Importante que entendáis que este músculo es el responsable de la acción de la respiración en la cara. O sea, trabajar con el bucinador es indispensable para mejorar este trabajo de acción motora, ¿de acuerdo? Así que os dejo esta imagen para que lo podáis analizar bien y cualquier duda me lo comentáis. Además, estamos pendientes también de una formación que tengo de músicos sentados en la cual explico todo esto y creo que es indispensable para mejorar la colocación. O sea, si queréis mejorar la respiración, tenéis que mejorar la sedestación. Y si queréis mejorar la técnica, tenéis que conoceros más. Y conoceros más pasa a entender cómo está colocado todo mi cuerpo, porque entender el cuerpo forma parte de la dinámica que estamos haciendo diariamente. Así que os animo a experimentar más con vuestro cuerpo, a consultarme. Os dejo el enlace de la formación en sedestación, que es la básica que considero que tenéis que saber para los músicos. Un saludo.